Antes que nada quería preguntarle un poco por su biografía. Tengo entendido que fue delegado del Polisario también en otras partes de España. Sí, eh, yo empecé trabajando en el Ministerio de Educación saharaui, en los campamentos. Estuve bastantes años dirigiendo un poco la cátedra de español. Luego fui designado por mi gobierno en Madrid y he pasado por varias comunidades como representante. Mi, mi última función ha sido en Madrid también. Y ahora estoy aquí en Cataluña desde el año pasado. ¿Cuántos años estuvo? O sea, ¿a qué edad más o menos para saber vino aquí a España como delegado? Unos 25 años aproximadamente, sí. O sea, ya lleva tiempo. Sí. Vale. Bueno, ahora le quería preguntar ya más por actualidad. El conflicto entre España y Marruecos, ¿cómo se ve desde el Frente Polisario? ¿Se ve un poco como una oportunidad para entrar en la agenda mediática e internacional? Bueno, en realidad nosotros creemos que este conflicto surgido estos últimos días entre España y entre Marruecos, quien realmente debe valorarlo es el gobierno de España y poner sobre la mesa si le interesa seguir con este tipo de acciones o poner otro tipo de planteamientos. En todo caso, nosotros, y creo que el gobierno de España también, es consciente de que el trasfondo de todo esto es que Marruecos, a raíz de la violación del alto el fuego, a raíz de una nueva guerra en el escenario saharaui y a raíz de ese Twitter que ha hecho Trump, han intentado a todo gas imponerle a los gobiernos occidentales el reconocimiento de la soberanía sobre el Sahara y aquellos países con los que no han podido conseguir sí que han presionado para que al menos haya un reconocimiento abierto apoyando esta tesis de soberanía sobre el territorio saharaui. Y no consiguieron prácticamente, después de ese Twitter de Trump, no consiguieron que ningún país europeo participara en esta acción de intentar estrangular lo que es el derecho internacional y la legalidad internacional. Y creo que todas las acciones que ha hecho Marruecos es con ese fin, ¿no? de que España, como potencia colonizadora, que sigue vinculada al conflicto, no ha culminado el proceso de descolonización, pues les cediera públicamente la soberanía y las relaciones hispano-marroquíes no están exentas de este tipo de acciones y este tipo de chantajes. Lo que ha pasado recientemente no es, a mi juicio, nada novedoso, ya se ha hecho en más ocasiones, pero vuelvo a hacer hincapié de que a quien le corresponde valorar realmente esto es al gobierno de España. Lo único que parece difícil que España pues culmine este proceso de descolonización viendo el chantaje que Marruecos podría hacerle. Es decir, Marruecos ha demostrado un poco su fuerza. No sé si lo ven como una mala noticia también en este sentido. Y que es difícil que España se meta en problemas. Bueno, las responsabilidades hay que asumirlas con todas las consecuencias. Nosotros creemos que España es mucho más potente que Portugal, por ejemplo, y Portugal en este aspecto ha hecho una labor bastante considerable con el tema de Timor-Este, porque prácticamente ocurrió algo muy parecido a lo que pasó en el Sáhara Occidental. Portugal prácticamente vendió el territorio y sus habitantes a Indonesia y después de un tiempo que Portugal asentó su democracia,
los sucesivos gobiernos portugueses han trabajado a nivel de Naciones Unidas y a través de la comunidad internacional y han conseguido la celebración de las urnas en Timor del Este, y este pueblo ha decidido ser un país independiente y de hecho ahora lo es y es miembro de Naciones Unidas. En el caso del Sáhara Occidental, nosotros creemos que España puede y debe ser un actor fundamental para solucionar, o al menos ser parte de la solución, ya que fue parte del problema, en pues apostar por la aplicación del derecho internacional. Y nuestra lucha y resistencia de estos 45 años no tiene mayor objetivo que la comunidad internacional en su conjunto pues, nos cedan un solo día de democracia donde los saharauis, a través de las urnas, podamos determinar y ponerle punto final a este conflicto. El conflicto ahora, el conflicto viene de hace años, pero lo más reciente ha sido la hospitalización del líder del Frente Polisario. Además, la Audiencia Nacional Española ha reabierto una causa que hay contra él. Yo le quería preguntar qué hay detrás de estas denuncias y un poco qué hay detrás de esta Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, nosotros como gobierno, como país, apreciamos la decisión del gobierno de España en acoger a nuestro presidente. Esta pandemia no discrimina y muchos cargos públicos, primeros ministros, reyes, presidentes de otros países han sido víctimas de la pandemia y se han podido tratar en sus propios países, dadas las condiciones sanitarias, ¿no? En nuestro caso, nuestro presidente procede de unos campos de refugiados donde prácticamente no hay posibilidad sanitaria en tratar su patología en cuanto al tema del COVID. Y de ahí también nace el principio de que España debería prestar asistencia a todos los refugiados saharauis. En todo caso, opino que todo lo que está girando alrededor de la figura del presidente no va más allá de un teatro chapucero por parte de Marruecos y en el que intentan implicar a la justicia española con respecto a estas ONGs que presentan las querellas. Si realmente lo que les promueve es el tema de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, en los territorios ocupados donde viven un gran número de saharauis, todos los días están sufriendo violaciones constantemente en el tema de los derechos humanos. Recientemente está esta activista Sultana y su familia, que llevan más de 6 meses confinados en su propia casa, rodeados de policías marroquíes. Todas las noches son agredidas físicamente. Hace una semana las 4 mujeres de casa fueron violadas con palos y con tubos, y estas ONGs no han condenado esto, no han hablado, no se han expresado. Entonces, se puede decir claramente que es una ONG configurada en una sola dirección y yo creo que estas querellas no tienen ningún recorrido, salvo el intentar pues, difamar la figura del presidente saharaui. Es decir, en estas ONGs hay la mano de Marruecos, para entendernos. Sí, probablemente, dado que las acciones que llevan a cabo, como dije, es en una sola dirección. Y además, lo que está claro es que Marruecos no escatima esfuerzos económicos, políticos, en conseguir crear pues, este tipo de imagen, no solamente
a la noble causa saharaui, porque yo creo que como conclusión de este tema, al que no le quiero dedicar mucho tiempo, porque no es más que humo puro, yo creo que Marruecos ha llegado a la conclusión de que no es posible ganar a los saharauis militarmente. Hay una experiencia y una trayectoria de 17 años de conflicto. No han conseguido ganar la causa saharaui en términos diplomáticos, no han conseguido ganar la causa saharaui en términos jurídicos y ya han llegado a la conclusión de que la mejor forma de intentar ganar la batalla es intentar desintegrar la resistencia saharaui, cuestión que tampoco están fracasando en ella, pero en este sentido decir que, bueno, que hay hombres y mujeres en la historia de la humanidad, ¿no? que se han muerto, se han entregado su vida por sus convicciones, sus principios, y hay mujeres y hombres que fácilmente han vendido sus principios a cambio de dinero, a cambio de cualquier otro tema, ¿no? En todo caso, si realmente esta asociación, su objetivo es defender los derechos humanos, pues yo creo que tienen materia en los territorios ocupados. Y lo que se ha pretendido ahora es eso, pues intentar difamar la imagen de un hombre con una intensa trayectoria de lucha por la liberación del Sáhara Occidental y realmente no está fundamentado en nada. Además, este tema habría que recalcar de que en el 2006 los activistas saharauis en los territorios ocupados, liderados por Aminetou Haidar, presentaron una querella contra 11 cargos marroquíes por las atrocidades que han cometido contra la población civil que vive bajo el control de Marruecos, y fueron condenados por el juez Pablo Ruz y se puso una orden de busca a nivel de la Interpol, y parece ser que ese tema a nivel informático, sobre todo en este país, no se le dio el calado que se merecía, ¿no? Y a partir de allí, todas las ONGs relacionadas con el Sáhara fueron creadas, diseñadas por Marruecos y con el objetivo de ser una respuesta a la otra querella que presentaron los activistas saharauis. En noviembre se dio por roto el alto al fuego con Marruecos. Entonces, desde ese mes, el Polisario afirma estar atacando puestos militares a lo largo del muro. Bueno, ¿cómo son estos ataques? No sé, si nos puede contar un poco cómo va. Bueno, nosotros hemos firmado un alto el fuego en el año 91, propuesta presentada por la comunidad internacional en su conjunto y liderada por Naciones Unidas con el fin de culminar el proceso de descolonización. Este plan de paz ha durado 29 años sobre el terreno. Los saharauis le hemos estado administrando oxígeno diariamente para que no caiga en el vacío. Y 45 años de exilio, el inmovilismo los últimos años de Naciones Unidas, la falta de una ruta política en la actualidad por parte de Naciones Unidas, pues ha conllevado que parte de la población civil saharaui se trasladara al sur del país, que es donde hay abierta una brecha llamada el Guerguerat. Guerguerat no es ningún puesto fronterizo, no figura en ningún mapa. Y cuando se firmaron los acuerdos del plan de paz, el artículo número 1 dejaba claro a las dos partes en el conflicto, al saharaui y al marroquí, de que las tropas deben permanecer confinados en los lugares donde cuando la firma el alto el fuego. Marruecos abrió una brecha en el muro
y la convirtió en un corredor permanente para el traslado de mercancías desde el Sáhara Occidental, desde Marruecos, hacia Mauritania y hacia los países subsaharianos. Además, este corredor se convirtió también en un tráfico cubierto de drogas hacia Europa y por ese paso desfilaban más de 200 vehículos de tonelaje diariamente que a su vuelta, su regreso vacíos, se encargaban de traer, transportar pescado a las empresas europeas, sobre todo empresas españolas. Esta población se concentró allí y cerró ese paso. Nosotros constatamos la presencia de militares marroquíes en la zona. Advertimos al secretario general de Naciones Unidas de que cabe la posibilidad de que se vuelva a repetir exactamente lo mismo que Marruecos llevó a cabo en el 2010 en el campamento de Gdemizik, en el ayuno ocupado, donde 20.000 saharauis montaron un campamento fuera de la ciudad, montaron 10.000 jaimas y a los 20 o 25 días Marruecos desmanteló de modo brutal con balas reales y quemó todas esas jaimas a esa población y a los organizadores, gente joven de esa reivindicación, hoy en día están condenados a cadena perpetua. Fueron muchachos que reivindicaban la libertad y reivindicaban la celebración de las urnas y fueron juzgados por un tribunal militar en Marruecos y hoy están cumpliendo condena. El que menos tiene 25 años de cárcel. Hemos advertido al secretario general y al final se pronosticó lo que nosotros habíamos dicho. Marruecos el 13 de noviembre intenta agredir de nuevo a esta población civil. Afortunadamente las tropas saharauis tuvieron una intervención rápida y eficaz, consiguieron evacuar a esa población civil y garantizar su integridad física, y a partir de esa agresión, el Frente Polisario y el gobierno saharaui decide no volver a formar parte del alto el fuego y en defensa legítima empezar a luchar de nuevo militarmente. Esta es una guerra de desgaste, se desarrolla a lo largo del Sáhara Occidental, es de modo permanente todos los días y también es uno de los actores que tiene a Marruecos sumamente nervioso, a pesar de que Marruecos la desmiente. Lo que no puede desmentir Marruecos son los heridos de sus tropas y sus muertos, y a las familias marroquíes no se les puede ocultar porque esos hijos no aparecen en ninguna parte, ¿no? Y nosotros no somos un pueblo amante a la guerra y que hayamos optado por la guerra como una cosa, no. Nosotros entendemos que una guerra no solamente es tan arcaica y tan rechazada, y que una guerra trae consigo siempre, ya sea en el Sáhara o en cualquier parte de este universo, trae consigo pues unos daños colaterales en la que pagan civiles inocentes, en la que paga el medio ambiente, en la que pagan los animales. Pero a los saharauis no nos han dado otra opción por segunda vez y no tenemos ninguna otra opción que podamos promocionar salvo luchar por nuestro proyecto nacional en el que creemos ciegamente y por el que estamos dispuestos a morir de manera individual y colectiva, y es responsabilidad de Naciones Unidas, en primer término, y en segundo término del propio Marruecos, y España debería pues jugar ese papel que le corresponde, ¿no? Pero en estos ataques que se realizan, bueno, esta ofensiva, ¿el objetivo es entrar o es más desgastar para forzar Marruecos a hacer? Es una guerra. Y en las guerras pues
se mantienen hasta que se decide negociar o se decide. Lo que sí los saharauis tenemos claro es que no estamos dispuestos a entrar en un nuevo juego de la comunidad internacional y aguantar otros 29 años en un plan de paz. Hemos dejado claro que esta guerra va a durar lo que dure la ocupación de Marruecos a nuestro territorio. Pero también estamos dispuestos a sentarnos a hablar siempre y cuando lo que hay sobre la mesa sea algo creíble, serio y con fechas para materializarlo. Y en caso de que haya negociaciones, tendríamos que negociar sobre el nuevo escenario. Los 29 años ya pasan a la historia. Entonces habría que volver a plantear nuevamente las condiciones. Si no he entendido mal, una de las cosas en las que discrepan el Polisario y Marruecos para el referéndum es el censo, porque Marruecos ha ido llevando colonos o gente desde el Marruecos propio al Sáhara. Ahora, ¿cómo se tendría esta gente que lleva unos años viviendo allí, pero que no son originarios del Sáhara? ¿Cómo se tendría que gestionar esto para el nuevo referéndum? Bueno, para el referéndum. Sí, el problema de las urnas en el Sáhara Occidental no es un problema técnico, en absoluto. Naciones Unidas ya hizo y formó el cuerpo electoral. Los saharauis hemos pasado por un proceso que ha durado casi 10 años en la identificación de las personas que tendríamos el derecho a voto. Y esto lo han hecho comisiones de especialistas internacionales. Entonces, Naciones Unidas ahora mismo en alguna caja fuerte, en algún banco, ya tienen el cuerpo electoral determinado. Por lo tanto, yo creo que el problema no es técnico. El problema es que no hay una voluntad por parte de Marruecos en acudir a las urnas, salvo si tiene un cheque en blanco. Esto por una parte. Y por otra parte, no podemos olvidar algunos actores occidentales, potencias occidentales, que en este caso es Francia, la que le da validez a todo esto que Marruecos lleva a cabo y le da cobertura para burlarse con toda tranquilidad de las resoluciones internacionales. Entonces, nosotros creemos que la solución tiene que ser una solución basada en el derecho internacional y es la que habrá que llevar a cabo. En todo esto, tanto el Sáhara Occidental como la ONU, su Consejo de Seguridad, todos han avalado la solución, que es el referéndum. Marruecos lo impide, pero al final es el único actor que lo impide, de facto. Da la sensación que el derecho no sirve para nada en este conflicto. Que al final lo que importa es la fuerza militar, ya que Marruecos ocupó el territorio y es suyo desde hace 30 años. Bueno, este escenario es así como lo describes, pero nosotros creemos que es una cuestión de resistencia, es una guerra, es una carrera de fondo y la van a ganar los atletas que mejor resisten. Los saharauis llevamos 45 años resistiendo y estos 45 años han demostrado de que las tropas saharauis y el Polisario en general somos un factor de paz y de estabilidad en la región y no es posible después de 45 años promocionar cualquier opción que no aceptemos los saharauis. Y este conflicto está paralizando prácticamente el desarrollo de los países vecinos y está afectando a lo que es el norte de África. El Magreb árabe no se ha podido llevar a cabo por el problema del Sáhara. Y nosotros opinamos de que siempre es mejor apostar todos juntos por un escenario donde reine el respeto recíproco y donde la vecindad se convierta en la esencia de la existencia de los estados y
el Sáhara Occidental hoy en día es un Estado miembro de la Unión Africana, además no solo miembro, fundador de esta organización continental, y no es posible ya llevar a cabo opciones que no estén aceptadas por la población saharaui, ¿no? Le quería preguntar también por la presencia de la ONU en los territorios ocupados. Bueno, he leído en entrevistas que decía que se dedican a dirigir el tránsito y poco más. ¿Qué hacen? En teoría están allí para la MINURSO, ¿no? Sí, la MINURSO es la misión de Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental. Esto es la composición de las letras, ¿no? Y esta misión de Naciones Unidas, su función era organizar el referéndum. Estamos en el 2021 y esto no se ha materializado por la sencilla razón de que volvemos a lo mismo. Consejo de Seguridad, y sobre todo por parte de Francia como miembro permanente, pues boicotean y ponen obstáculos para que no se organice esto, y los cascos azules, su función se ha convertido al principio en controlar el alto el fuego, y luego han entrado en una fase también un poco de que parece que estaban ahí para legitimar la ocupación de Marruecos. Hay cuarteles de la MINURSO en los territorios ocupados por Marruecos, y el mismo número de cuarteles existe en los territorios liberados por los saharauis. Y en los territorios ocupados, claro, también tengo entendido que no investigan las violaciones de derechos humanos, porque Marruecos lo impide. No sé si ha habido algún conflicto entre cascos azules y agentes marroquíes, o directamente ya ni lo intentan. Marruecos consiguió someter a la MINURSO bajo su dictamen prácticamente. Por ponerte ejemplos sencillos, las matrículas de estos vehículos es matrícula marroquí, la bandera del cuartel donde ellos, el cuartel central, estaba ondeando la bandera marroquí, la de Naciones Unidas, y las comunicaciones de estos cascos azules han sido desvelados públicamente, que han sido controlados por los servicios marroquíes, y los propios cascos azules manifiestan que prefieren más estar al lado de los campamentos saharauis para desarrollar su función, porque tienen menos restricciones y donde nosotros prácticamente nunca hemos puesto ningún obstáculo. Se han movido libremente, visitan a nuestras tropas sin pedir autorización y se mueven en el territorio en el que nosotros controlamos y ejercemos soberanía con toda libertad. Pero es verdad que viendo un poco lo que hacen, pues tampoco la MINURSO ha servido de mucho en el territorio. ¿Cómo funcionan los territorios liberados? Es decir, ¿hay campamentos, hay ciudades? Sí, tanto como ciudades, ¿no? Pero lo que sí hay son pequeñas edificaciones en los territorios ocupados en la actualidad. Bueno, ahora porque hay guerra, ¿no? Antes del 13 de noviembre había una población nómada flotante saharaui que oscilaba sobre los 32.000, 33.000 personas que vivían un poco de lo que es el ganado, ¿eh? Y a lo largo de los territorios liberados hay una estructura administrativa del Polisario en el que cada punto tiene su ayuntamiento, su colegio, su hospital, etc. Y claro, es un poco difícil el mantener lo que es la canasta alimentaria, dado que todos los saharauis sobrevivimos gracias a la solidaridad internacional. Y desde los campamentos en Tinduf, que es territorio de Argelia, hasta los territorios liberados, el punto más cercano son unos 350 kilómetros
todo es en pista, no hay carretera asfaltada, y trasladar para allá la comida y las necesidades sanitarias, etcétera, pues supone un gran esfuerzo por parte del Polisario, pero al menos se cubren las necesidades básicas del día a día para la supervivencia. Y las tropas, lo que ya es el ejército saharaui, ¿cómo vive o de qué recursos, con qué recursos se mantiene? Entiendo las tropas y también el armamento, todo lo que es material. Bueno, yo no soy militar, hay cosas que desconozco, pero las tropas saharauis son tropas formadas y compuestas por voluntarios y viven como vive el resto de la población saharaui. No hay ningún apartado dedicado exclusivamente a las tropas. Los saharauis en general, sean militares o no nos trastorna vivir en el desierto, no nos crea problemas psicológicos. Y hablando en términos militares, las guerras generalmente no se miden por la cantidad de equipamiento militar que tengan las tropas, sean de un sitio u otro. Se miden por otros factores y el más importante es la convicción del ser humano para estar en esa guerra, ¿no? Y Marruecos construyó un muro a lo largo del Sáhara Occidental con 2.700 kilómetros de largo y está dotado con material bastante sofisticado. El diseño de este muro fue hecho por asesores israelitas, financiado por dinero petrodólar. A Marruecos les costaba casi 2 millones de dólares diariamente el mantenimiento del muro en la época de la guerra. Ahora ese presupuesto creo que ha bajado. Como hay una nueva guerra, probablemente habrá subido. Pero claro, el ejército de Marruecos no tiene la iniciativa, simplemente están a la defensiva. Y los saharauis estamos dispuestos a morir por el Sáhara. Me gustaría que alguien preguntara a los marroquíes si están en la misma condición. A las tropas me refiero, ¿no? Y por otra parte, en el desierto lo que menos se necesita es un ejército clásico con su cantimplora, con su carga, con su mochila, etc. Se necesita un ejército ligero de equipaje y con movilidad de inmediato y sobre todo conocer el territorio bien. A nivel un poco internacional, y ya para ir terminando, bueno, ahora en Escocia parece que habrá, bueno, el gobierno quiere hacer un segundo referéndum. No sé si cree que si se acaba haciendo esto puede ayudar un poco a la causa saharaui. Aquí lo digo porque aquí en Cataluña también se dice respecto del de Escocia. Bueno, nuestra cuestión es una cuestión sujeta y vinculada a lo que es el proceso de descolonización. Este es un territorio que ha sido colonizado por una potencia extranjera durante casi 96 años y Naciones Unidas, como organismo internacional, desde el año 63 viene exigiendo al gobierno de Franco descolonizar el territorio. ¿Cómo se ha hecho en el resto de África? La mayoría de los países africanos han independizado porque las metrópolis colonizadoras han cedido o han llevado a cabo el proceso de descolonización. Si miramos simplemente en visión mucho más cercana, el norte de África. Marruecos se independiza porque Francia le cede la independencia. Mauritania se independiza porque Francia les concede la independencia. Argelia se independiza a través de una revolución armada y los saharauis le corresponde a la potencia que colonizó, que es España, culminar el proceso de descolonización. Y esto es una obligación jurídica, moral y ética. Y sencillamente lo que pasó en la historia del Sáhara, que mucha gente piensa que simplemente España se retiró. No, es que España vendió el territorio. El gobierno de Franco vendió el territorio
separó y dividió a los habitantes y entregó el terreno, el territorio, sus habitantes a los dos países vecinos. Una cuestión que nunca casi ha registrado la historia humana, ¿no? Que un territorio se reparte entre dos como si fuera un bocadillo, ¿no? Entre dos, la parte norte para ti, la parte sur para el otro. Entonces no se puede sacar de contexto este conflicto si no es a través de la descolonización del territorio y que las urnas al final decidan. No sé, porque Marruecos es un país que ha tenido y tiene conflictos territoriales con todos los vecinos. Los ha tenido con Argelia, los ha tenido con Mauritania, ha invadido el Sáhara Occidental, ahora tiene pretensiones con el tema de Ceuta y Melilla, y esto refleja de que esta corona no tiene una brújula bien configurada y saber hasta dónde llegan sus fronteras, ¿no? Simplemente están continuamente creando pues, estos conflictos territoriales y en nuestro caso no estamos dispuestos a participar en esta visión de un gran Marruecos, ¿eh? Sino que simplemente se lleve a cabo una solución basada en el derecho internacional y si no, los saharauis desapareceremos del mapa. La historia dirá que ha estado un pueblo que se ha ido completo porque estaba luchando por su libertad y por su dignidad, ¿no? Y no sé, bueno, usted lleva unos años aquí en Cataluña, no sé cómo ve la situación, porque también se quiere hacer un referéndum pactado y reconocido internacionalmente. El caso de Cataluña y Escocia no son colonias reconocidas por la ONU, pero en cambio, bueno, en Escocia votó, parece que volverá a votar, no sé qué le merecen estos casos. ¿Qué opinión? Bueno, nosotros somos muy respetuosos con lo que hacen otros pueblos y lo que deciden. Respaldamos el principio de la democracia, de la libre circulación de los seres humanos y son cuestiones que a través del diálogo probablemente se podrán solucionar. Yo creo que la humanidad estamos condenados a caminar juntos y a respetarnos mutuamente, ¿no? No quisiera, en fin, adentrarme mucho en este tema porque quiero ser respetuoso con lo que se lleve a cabo aquí, allá y en otros sitios. Nosotros estamos sinceramente inmersos en nuestra lucha, en nuestra batalla y en conseguir que se le ponga fin al drama humano. Nosotros estamos en una lucha de una supervivencia diaria. Las personas en nuestros campamentos se mueren a veces por falta de un medicamento. Por lo tanto, nuestra ocupación y nuestra preocupación es conseguir al menos salvar el mayor número de refugiados saharauis. Y ya por último, desde que está en España, como delegado del Frente Polisario, no sé si, bueno, hay embajadas y hay consulados de Marruecos, no sé si a veces ha habido problemas, no sé, seguimientos, espionaje o algún incidente con agentes marroquíes. Yo personalmente no lo he tenido nunca, pero por supuesto los servicios marroquíes están bien implantados en este país y en otros sitios. Y Marruecos cada vez que, al menos en este país, que es donde hay un mayor movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, cada vez que se organiza una concentración, cada vez que hay un acto, una conferencia, pues siempre tratan de ir y mandar gente con el fin de reventar el acto. Desde que estalló la guerra el 13 de noviembre, aquí en Cataluña se han organizado como unas
14 concentraciones a nivel de toda Cataluña y en todas ha habido una contramanifestación por parte de marroquíes. En esta última que hemos hecho en Lérida, en Tarragona, Sí. ha habido pues vídeos que, en fin, si no son reales, dejan las dudas, ¿no? Donde las directrices de los consulados le decían a la diáspora marroquí que el que no participa en esta contramanifestación no podrá tramitar documentos en el consulado. La gente que no era de Tarragona, creo que le ofrecían, no sé si 50 euros más el bocata. Esto dicho por los propios marroquíes en las redes sociales. Yo no puedo decirte que esto es real al 100%, pero al menos ahí está. Y Marruecos no obra con la razón, simplemente intenta crear problemas y de hecho este tema de Ceuta y Melilla pues responde un poco a intentar presionar al gobierno de España para que le reconozca la soberanía sobre el Sáhara. Y para ellos es mucho más importante y prioritario que España reconozca la soberanía antes que lo haga Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. España es la potencia colonizadora, ha sido parte del conflicto, sigue estando implicada en el conflicto y nosotros creemos que España debe jugar un papel mucho más activo y que debe, como mínimo, buscar un equilibrio entre las partes y luego ser consciente de que nosotros somos conscientes de que las relaciones hispano-marroquíes están interpuestas por un apéndice que requiere de algún cirujano en la Moncloa valiente que la opere. Está el tema de Ceuta y Melilla, está el tema de la pesca, está el tema de la inmigración, está el tema de las drogas. Y aconsejamos como representantes del pueblo saharaui a los políticos de este país que mantengan una buena relación con Marruecos. Marruecos es un país vecino que está allí. Si los saharauis pudiéramos mover el globo terrestre y elegir otro vecino, lo haríamos encantados de la vida. Pero no es posible, no es posible. Y somos conscientes y hemos hecho propuestas por escrito de que una vez independiente el Sáhara, mantendremos relaciones comerciales con Marruecos, mantendremos una relación de vecindad. Y a Europa y en particular a España es el primer país que más le interesa trabajar con un norte de África estable y si dentro de esa estabilidad en el norte de África tienen a un país con el que comparten el idioma, comparten la cultura y comparten la historia, pues seremos un puente sólido para España con el continente africano y no otro país que constantemente está con los chantajes y está pidiendo que le den dinero y que le den esto y que le den lo otro, si no hago esto. Y echamos de menos pues, que en el norte de África Francia está ocupando el espacio arriba que le corresponde, menos con Argelia, porque no pueden. Y España es que su espacio está totalmente vacío, que es el territorio saharaui. Y luego Naciones Unidas le exige constantemente de que deben culminar el proceso de descolonización y desgraciadamente todos los gobiernos de la Moncloa prácticamente no han llevado a cabo acciones firmes y siempre han tratado un poco de hacer las cosas de manera bastante ambigua, bastante como que no quiero molestar al vecino. Y bueno, para terminar, decirte que a veces los saharauis, ya esto es una reflexión en voz alta, más que una respuesta. Yo no entiendo, el Polisario negociamos con Marruecos,
nos sentamos con los marroquíes en una mesa como esta y debatimos bajo los auspicios de Naciones Unidas. Hassan II recibió a una delegación del Polisario entre los que estaba el actual presidente. ¿Y por qué Marruecos se enfada si España habla del Sáhara Occidental o reconoce al Polisario como representante? Esto lo reconocen Naciones Unidas y luego el Polisario o la República Saharaui se sienta con Marruecos en la misma sala, en la Unión Africana, y está el rey de Marruecos y está el presidente Ghali sentado en el mismo aforo. Y luego la República Saharaui está reconocida por más de 80 países. Y ya sabes que se intentó una vez estas cumbres que se hacen entre la Unión Europea y África. Marruecos intentó que la República Saharaui no participara en la cumbre, y en su día España también lo intentó, y la Unión Africana dijo que no, que este es un país miembro con plenos derechos. Si es con la Unión Africana hay que hacerla con todos los participantes y los miembros, y si no, no se hace. Entonces, ante estas realidades que no se pueden evitar, yo creo que es mejor apostar por el sentido común y saber que si 45 años no han cuajado, apostemos por otra vía, la que todos juntos podamos caminar, saharauis, marroquíes, Naciones Unidas, España, y nos sentemos en una mesa, intentemos resolver este problema y resolviéndolo basándonos en el derecho internacional. De lo contrario, vamos a estar, desgraciadamente, en una situación en la que todos los días ponemos en riesgo la vida de seres humanos y todos los días avanzamos hacia atrás y no hacia adelante. Esta es mi visión.